Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Yo soy Sumi y como siempre estoy acompañada de la querida, la radiante, la increíble Macla. ¿Cómo estás? Esa intro. Sí, me La inspiré. aprecio, la agradezco. Sí, sí, veo. Hello con todas las personas que están del otro lado de sus pantallas o sus audios. Y sí, una vez más, aquí grabando un nuevo episodio para ver qué tema ponemos al frente hoy y qué aspectos psicológicos podemos revisar todos juntos. Así que feliz por estar. ¿Cómo estás tú? Yo bien, bien, no tenemos decidido todavía el título de este episodio, así que no sé si ya saben o no saben, o si todavía hay que, vale la pena hacer el suspenso, o si ya lo saben y estamos hablando cualquier cosa. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, querida amiga radiante, hermosa, preciosa, bella, divina? Y creo que es la única razón por la que Sumi está tan cariñosa conmigo hoy. No, mentira. Siempre estoy cariñosa contigo, querida amiga, te quiero. Y bueno, el tema del día de hoy tiene, o sea, evidentemente no solo vamos a hablar de eso, sino todos los aspectos psicológicos que implican, pero viene con surprise para todas las personas que no lo sepan, que yo creo que son todas las personas que nos escuchan de fondo. Y es que estoy embarazada, embarazadísima. Podría seguir un minuto gritando, pero no lo voy a hacer. ¡Ah! Dios. Sí, sí, estoy gestando, empollando, Creando así vida. que creando vida. Así que como comprenderán, pues es un bolondrón de cambios y una cantidad innumerable de cosas que uno vive, siente y atraviesa. Y tenemos un podcast que más bien explora eso, así que ¿por qué no ponerlo al frente y pues someterme a las preguntas acuciosas de Sumi y compartir mi experiencia con todas las personas que deseen escucharlas? Así que feliz por eso. Sí, ya desde hace, bueno, hace un tiempo queríamos grabar este episodio, pero hay cosas que tenían que hacerse check para que suceda, así que, pero bueno, sí. Entonces, yo más que preguntas, en verdad es eso, ¿no? O sea, como ir evaluando, no solamente desde tu caso, porque igual como en todo aspecto psicológico, cada experiencia es única, pero quizá hay algunas cosas que se comparten, algunas cosas que han sido únicas para ti, y creo que sí, o sea, vale la pena ver un poco el aspecto psicológico porque, a ver, empezando por el tema del embarazo y el deseo de la maternidad, que bueno, en un país como el nuestro, pues eh, lamentablemente hay muchos embarazos que no son planificados, a veces son deseados, no planificados, a veces no son ninguno de los dos, y pues es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de ahora de un caso en el que hay una planificación y un deseo, pero bueno, se puede desplegar de muchísimas maneras igual. Pero entonces, Ujú. comencemos con, bueno, es que no sé por dónde comenzar. Eh, Eso, ¿no? Vamos a abordar muchas cosas y vamos a empezar un poco desde el inicio, ¿no? Desde como, ¿cómo te enamoraste de tu... No, mentira. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu relación? No, o sea, cómo fue para ti el saber del embarazo, porque una cosa es que lo planifiques, lo desees, o que lo desees, pero no esté planificado, pero igual quieras tenerlo y qué sé yo, pero el momento en el que ya uno ve el positivo, ¿no? En el momento, no sé qué tan surreal puede llegar a ser esto de realmente esto está pasando, o sea, esto está sucediendo en este momento, no sé. Sí, es un momento bien surreal, creo que es la palabra exacta, porque a pesar que, como dices, y bueno, en mi caso sí fue algo conversado, planificado, organizado y etcétera, etcétera, no dejó de ser impactante, digamos, o sea, cuando ves en la pantallita el símbolo o la palabra, de acuerdo a la prueba que cada quien se haga, de positivo te quedas, o sea, sí tienes un momento de disociación, o sea,
de que te quedas y en mi caso se me nubló la vista, como que achiné los ojos varias veces, así tipo película, para realmente ver lo que decía la pantalla. Me quedé viéndola por un rato y decía, ¿qué? No, o sea, lo primero que salta es como no, no puede ser, no, pues, o sea, no estoy viendo bien, Ujú. seguro no estoy viendo bien. Y en mi caso no era tan difícil porque me compró esta prueba que decía embarazo, o sea, no, Claro, no es que decía dos rayitas, una sí, rayita, sí, que la sí. crucecita, que el asterisco, no. Está sumamente embarazada. Sí, entonces decía eso, incluso de cuántas semanas. Entonces, no fue, o sea, no había error en la interpretación, quiero decir. Claro. Pero bueno, es un momento de mucho shock, incluso cuando viene acompañado de mucha expectativa y de mucha felicidad, como fue en mi caso. No dejó de ser un qué, y ahora qué, y ahora qué hago, y cuál es el ABC, o sea, como Replantearte la te vida. abordan mil preguntas en un segundo, o sea, sí tienes como una especie de mini crisis en donde dices, ¿y ahora qué hago? Respiro, no, me siento, me paro, ¿cómo? ¿Puedo comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que cambiar, o sea, te replanteas hasta lo que desayunaste un poco, o sea, todo, ¿no? Todo, 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 porque ya no solamente es pensar en función de lo que a ti te apetece hacer, sino en función de, ¿estoy dañando a alguien? ¿Estoy haciendo algo Ujú, inadecuado, digamos, o ujú. indebido en un proceso y tal? Claro. Ya voy a ir aclarando esas cuestiones, evidentemente, pero si la pregunta es solamente por esta parte inicial, en mi caso fue un poco lo primero que me asaltaron, ¿no? Como un millón de preguntas de qué hacer, qué no hacer, qué estaba bien, qué no estaba bien, como que cuál es el protocolo, cuál es el ABC, a quién llamo, a dónde voy, Claro. todo eso frum, en un solo segundo. Y no hay una especie de guía, no hay una ruta, o no sé si la hay, pero yo no la tuve. Así que, así que bueno, hablar con una amiga me ayudó mucho en ese momento porque fue como, ya, ya, cállate, aterriza y lo primero que tenemos que hacer es esto, y como me trazó la ruta que le agradezco, ¿no? Me mostró una hoja de ruta que yo no tenía la más mínima idea que existía o que tenía que hacer y eso me fue como, ok, ya, me organizo y Ujú, camino un poco hacia los objetivos iniciales ujú. de sacar una cita y hacerte una prueba y todas estas cuestiones, ¿no? Claro, porque en realidad está esto de, sí, la prueba es positiva, pero tengo que hacerme la prueba de esa. O sea, a partir de ahí empieza tengo que ir a hacer una prueba como más certera, ¿no? O tengo que ir a evaluar que todo esté funcionando bien, que todo esté bien. O sea, también empiezan las preocupaciones. Entonces me imagino que debe haber no solamente, o sea, están estos cuestionamientos acerca del futuro, porque ya uno piensa en esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy preparada? ¿Cómo le digo a mi pareja o cómo le digo a mis padres? Tengo que ver, esperar antes de avisar, tengo que hacer tal y cual cosa. Y después es esto de cómo empiezo a cuidar mi cuerpo, qué puedo comer, qué no puedo comer. Y qué importante que tú hayas tenido no una, sino entiendo que varias amigas que estaban pasando por el mismo proceso o que ya habían tenido, ¿no? Que ya eran madres. Entonces eso también ayuda mucho, ¿no? O sea, si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho bravo, pero hubiera estado más perdida que tú, ¿no? Pero qué importante es también tener este grupo de personas que en tu caso en particular te han podido ayudar. Ujú. Sí, porque es un momento de mucha incertidumbre y sí Ujú, necesitas de alguien que te dé la mano y no solo te contenga emocionalmente, sino que también te preste una linterna, porque todo se pone muy nublado frente a tus ojos y hay mucha incertidumbre. Y mucha angustia porque lo que sigue luego de la famosa prueba de orina, que es como que lo que indica que ujú, hay cierto nivel mínimo hormonal en el mm, cuerpo de una mujer gestante, es todo el protocolo de hacerte la prueba de sangre y esperar a que te den el resultado y eso indica un valor cuantitativo y ese valor cuantitativo tiene que estar dentro de un rango y se tiene que multiplicar cada 24 horas. Si no se multiplica el embarazo no evoluciona, si se multiplica el embarazo ujú, continúa, entonces es una buena porción de días en donde quien tiene conocimiento de estas cosas la pasa mal porque la pasa muy angustiado, ¿no? O sea, ujú, hay mucha angustia de no saber, o sea, literalmente no tienes ninguna forma de saber qué está pasando en tu cuerpo si no es a través de estos laboratorios que no son de inmediato y que a veces tardan en llegar o quieres sacar cita con X ginecólogo y no tiene citas y te tienen que mandar una orden para la ecografía y no hay citas para esa semana, sino una semana más. Entonces son ujú, semanas enteras de qué está pasando con mi cuerpo. Lo único que sé es que hay un mínimo de hormona ujú. elevada, pero eso tampoco es un indicador de algo realmente. O sea, falta corroborar como que varias etapas, ¿no? Entonces,
toda esa primera parte hasta que ya confirmas que hay un saquito gestacional y hay un embrión y hay latidos, ya ahí puedes dar una primera bocanada de aire y de respiro. Pero eso, para eso faltan como 4 semanas desde que te enteras. Entonces es un Claro. primer mes de, de no saber. Y a Ujú, quienes somos un poco ansiosos, como quien les habla, evidentemente eso cuesta un poco más, ¿no? Que a personas que de repente lo viven de otra manera, ¿no? Y lo celebro y lo aplaudo. ujú. Pero en mi experiencia fue un poco así. Al inicio Ya, muy angustiante, sabiendo todo lo que podía pasar y eso, mm, ¿no? Como en esa parte sí es claro. bien importante no hacer cosas de mucho riesgo, ¿no? Y cuidar bastante tu alimentación y Ujú, tal, como para no poner más variables sobre la mesa que está siendo súper frágil y en ese momento se está multiplicando. Pero ujú, eso es como la primera parte. Una vez que pasa eso, ya la ya, calma comienza a asomar su carita, de a poquitos, de muy a ujú, poquitos, porque todavía no hay nada claro aún, pero sí. por lo menos ya hay una buena parte. ¿Y cómo tú atravesaste, o sea, qué sientes que te ayudó más en este primer mes, en ese mes tan Mm, difícil? bueno, hablarlo con estas dos amigas, dos veintiúnicas amigas que supieron, no es que supo más personas. Yo no quería sentirme más abrumada con preguntas o con mensajes o algo, porque eso me ponía el tema en la primera Ujú, fila de mi mente y yo tenía que seguir trabajando, yo tenía que seguir haciendo mi vida, porque pues no la iba a poder claro. detener tampoco, ¿no? Entonces me ayudaba a hablar con ellas, me ayudaba como tener estas rutinas que ya las he compartido acá, de escuchar música, de tener Ujú, un espacio para mí, de darme duchas largas, ¿no? De tratar de mantenerme lo más regulada posible, pero también abrazando la ansiedad, ¿no? O sea, también no pretendiendo estar en una calma budista, porque pues, o sea, claro. genuinamente está pasando algo súper importante en tu cuerpo, genuinamente no sabes qué va a pasar, así que la ansiedad es bienvenida, ¿no? Es parte, es una emoción desprendida de, o sea, es natural sentirla, ¿no? Eso quiero decir. Entonces, obviamente tengo que regular que no se me vaya pues a un pico, pero tenerla era parte de la rutina y era Ujú, vivir con eso. ya, Entonces trataba de cuidar lo que podía cuidar, lo que estaba en mis manos, ¿no? Me paraba, me sentaba, comía, trataba de mantener mis horas de sueño, de tener espacios para relajarme, si quería llorar, lloraba, si quería matarme risa, me mataba de risa, como trataba de permitirme sin que eso significara que no estuve ansiosa, porque sí estuve ansiosa, pero con los recursos, digamos, que me pueden ayudar a que no escalara. Entonces, ese primer mes lo recuerdo un poco así, ¿no? O sea, ujú, como sí con muchas dudas cada vez que tenía cita o cada vez que tenía que actualizar la página del laboratorio, que me acuerdo que la actualicé 1,5 millones de claro, veces. me Yo imagino sentí esa que me iba a pantalla del aparecer, celular de haber estado no rayada. tienes idea, o sea, me iba a aparecer un mensaje de Roe diciéndome, amiga, por favor, o Ya, sea, te pido, para. sí, te vamos a bloquear por tu salud. Sí, sí, sí. No puedes Pero abrir esta aplicación por 5 días. no, sí, imagínate que salga eso, sería asumir. Yo no No te voy a mueres. agarrar, me paro Sí, ahí. sí, sí. Sí, 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 yo no, sé. no me hubiera ido. Pero bueno, fue una etapa en la que con poca compañía, pero con compañía valiosa y con ciertos recursos, la pude navegar, digamos. Ujú, No sin ansiedad, con ansiedad, pero con recursos. Entonces no claro. era una ansiedad demasiado caótica, solo era una ansiedad ruidosa, fastidiosa. Tampoco era Ujú, una ansiedad muy ligera, no. Era una ansiedad intermedia tirando para alta, pero tampoco era un pico de claro. ansiedad tirando ataques de pánico, ¿no? Esa era un poco Sí, sí, sí. mi misión, Ujú, regularla lo mejor posible. ujú. Y así Y fue. creo, y creo que también, o sea, es un poco más que lo que te sirvió es lo que escogiste, o sea, pudiste identificarlo, ¿no? Porque esto de era poca compañía, pero era suficiente y era especial, ¿no? Y hay personas que requieren de muchas más personas y no tiene absolutamente nada de malo, o sea, hay personas que Ujú, prefieren tener a la familia cerca o no tener absolutamente a nadie y es, o sea, y apoyarse de lo mínimo y necesario o de lo máximo y satisfactorio. O sea, creo que es eso, el que puedas, el que cada uno pueda identificar qué es lo que, eh, no sé, le ayuda ujú. y ya, ¿no? Pero igual dijiste tú algo muy importante y ahí también, bueno, creo que me estoy adelantando un poco, pero dijiste esto de, bueno, si quería reír, reía y si yo quería llorar, lloraba. Y también es eso, o sea, como hay todo un cambio
o sea, empieza un cambio físico en cuanto a las cosas que pueden suceder más adelante, pero hay un cambio emocional también, o sea, y no solo emocional, sino cognitivo, ¿no? Desde la desconcentración y el sueño, entonces, ¿cómo uno también atraviesa, cómo atraviesas tú todo esto? Sí, eso, sobre todo la parte hormonal, a mí me resultó sorprendente de Mm, vivir, porque una cosa es saberlo y otra ujú, cosa es vivirlo. Y yo sabía que me iba a enfrentar a cambios hormonales y tacatí, tacatá, eso era más o menos predecible, ¿no? Porque pues, todo el mundo lo sabe. Pero soy una persona que, por ejemplo, no se caracteriza por, o sea, siento, creo que soy una persona bien prudente al hablar y pienso bastante antes de decir las cosas, en la mayoría de casos. Y cuando estaba en este pico, como fue como en la semana 7 8 que es el pico hormonal más alto de todo el embarazo, cuando estaba en ese pico, había un semáforo que se borró. O sea, era como yo ya no podía filtrar tanto, solo mm, decía lo que tenía que decir. Entonces, evidentemente eso se veía desde afuera como alguien más impulsiva, ujú, ¿no? Como ujú. alguien menos tolerante, menos paciente, más impulsiva, más irritable. Y era, no era que estaba más irritable, sino que podía regular mucho menos, porque era como un chisguete que ya no pasaba por peaje, era como que ¡bum! Solo se Claro, disparaba iba y solo desde. salía. Y yo Y me tú daba que eres tan cuenta. prudente. Ujú, Y yo me daba cuenta que yo decía, ¿qué me pasa? O sea, había un lado mío que se observaba, ¿no? Y decía, oye, calma, o sea, no es para tanto, o sea, realmente habían cosas muy minúsculas que me podían molestar de la casa, de que ujú, pusiste el vaso acá y no acá, no sé, sonceras de ujú, ese tipo. ujú, Y era un fuego que salía de mi cuerpo, era un fuego literal como, y no puedes poner el vaso a la derecha y lo pusiste a la izquierda. Y yo era capaz ujú. de comprarme una pelea por eso, cosa que en cualquier otro momento no me Te hubiera daba importado igual. en lo absoluto. O sea, moví el vaso yo y se acabó el problema. Pero en esas semanas que las hormonas están en un máximo de máximos, sí se vuelve todo más como todo se desregula dentro y sí es bien curioso cómo se vive Ujú, eso. Evidentemente puse acá en mi casa los cartelitos necesarios de pido disculpas anticipadas, no, obviamente me tengo que hacer responsable de eso, pero también me cuesta mucho más regularlo, entonces pido un poco de empatía y tal, y hubo toda una serie de recursos, digamos, que traté de elaborar para no herir, para no lastimar, para no menoscabar nada. Y mi esposo fue muy empático en eso y me dijo, no, tranquila, sé que lo estás diciendo desde ese lugar, así que como no pasa nada, ¿no? Y ujú. yo, ok, pero yo también me tengo que esforzar Claro, en no no por dar la eso, guillotina, o sea, no, sí. no por eso soy la bandera de las hormonas y por eso tengo todas las licencias del mundo a atropellar, porque tampoco, Ujú, tampoco funciona así, por lo menos no para mí. Entonces, eso. Y lo otro que para mí también fue alucinante fue que me empecé a olvidar cosas, Ah, empecé se me caían cosas, me chocaba con paredes. Entonces, fue un cambio mi bien vida, importante. básicamente, en el día a día. ¿Estaré embarazada eternamente? Es una buena pregunta. Sí. Pero son cosas que nunca me han... De hecho, sospeché de estar embarazada antes de la prueba Ujú, porque se me olvidó, no me acuerdo qué, y tuve la necesidad de anotarlo. ujú, Me compré estos posits, de hecho que los tengo aquí. Yo jamás en mi vida he usado una agenda, jamás en mi vida he anotado algo y ahora soy la señora posits y cuadernos y anotaciones porque ujú, mi cerebro ya no me alcanza. Y eso me pareció locazo, porque yo toda mi vida me había jactado de tener una buena memoria sí. y, no sé qué, y efectivamente nunca he necesitado recordar. Si Sumi me decía, te veo el 15 de noviembre a las 3 de la tarde, ya, no lo apuntaba, lo tenía en la cabeza. Pero a raíz de esto, evidentemente, el cerebro cambia, bioquímicamente cambia un montón y se te olvidan cosas, porque pues obviamente la prioridad para tu cuerpo es gestar y no estar pensando en Ujú, cualquier otra cosa. Entonces, sí son cambios que no me encantan, pero pues no puedo luchar contra ellos, es así, así funciona. ujú, Así que le das la bienvenida a cosas que no te encantan, pero pues tienes que vivir con ellas y no tienes de otra alternativa, la verdad. ujú. Y ya. Sí, o sea, es como adaptar tu, o sea, como toda tu condición, tu vida a eso, ¿no? Porque es lo que decías de tu esposo que te dio esta carta libre, digamos. Bueno, no te dio la carta libre, pero te dio comprensión, te dio empatía. Pero esto a ti no te da la carta libre para decir, bueno, ya, Ujú, entonces me olvido de todo porque estoy embarazada, o voy a gritar y no importa porque estoy embarazada, ¿no? ujú, Y creo que ante lo que no podemos controlar, que son lo hormonal o lo cognitivo, todos estos cambios que ocurren,
Lo que sí podemos controlar es cómo reparamos lo que sucede después, ¿no? Ajá. Y creo que eso también ha sido, o sea, particularmente por cómo eres tú, pero quienes nos escuchan y si hay una persona que está pasando por este proceso o está pensando pasarlo o ya lo pasó. Es un Ujú. poco eso, ¿no? Hay ciertas justificaciones, hay ciertas conductas que se justifican, pero no por eso las vamos a hacer. Y que igual tampoco es fácil crear vida, ¿no? O sea, No. también hay mucha, o sea, no sé, cuenta un poco a la audiencia. ¿Cómo ha sido también la empatía contigo misma? ¿No? El O cuidado sea, esa, contigo. esa parte es difícil porque hay un híbrido entre si me entiendo demasiado, no cuido al ser que está creciendo dentro mío. Y a veces tengo que priorizar Ujú, cuidarlo y eso implica hacer cosas que no necesariamente me encantan. Por ejemplo, en todo el primer trimestre, que es este trimestre llenecito de malestares y etcétera, hay muchas náuseas y en mi caso hubo muchas náuseas y mucho asco y ujú, etcétera, ¿no? Con la comida sobre todo. Pero para mí, que en ese momento tenía una hemoglobina muy baja y sabía que eso era un riesgo también, era una prioridad alimentarme. No era un si puedes comes, si no pues no ujú. comas. Era Claro. un tienes que comer, no tienes otra alternativa. Y eso no me lo dijo la doctora, eso me lo dije yo. Cuando la doctora me leyó mis resultados y me dijo aguas con la hemoglobina, porque eso es un factor de riesgo muy importante, no sé qué, no sé cuántos, yo lo tomé como un militar. O sea, para mí, a partir de la fecha y hasta el Ah, pero último de tú los chancona, momentos, pues. sí, voy a comer todos los nutrientes que necesite para Ujú, revertir esto y para, pues, dar lo mejor, por más que yo tenga náuseas o por más que yo tenga asco. claro. Porque mis amigas me decían, pero tranqui, o sea, no comas tanto, come mucho menos, o Ujú, si te saltas el desayuno porque en la mañana las náuseas son monumentales, ya está, no pasa nada, llegas al almuerzo y tal. Para mí era un, no porque, no porque ya no se trata de mí, y porque yo soy la exacto. adulta que se pone las náuseas a la espalda y ya está. Pero hay un ser que en ese momento mide 2 milímetros y necesita de mí y no tiene de Ujú, otra. Él no tiene de otra, yo sí tengo de otra. ujú, Entonces, para mí fue una promesa conmigo misma y fue una lucha, o sea, literalmente sentarme frente a mi plato del desayuno y simplemente mirarlo y decir, estos son 5 cucharadas, abre la boca 5 veces y se acaba y estás del otro lado de la victoria. 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, mi jugo de frutas y no sé qué, y chao. Y literalmente era guau, así, porque si yo claro. era demasiado condescendiente, por Dios que hubiera dejado de comer, porque no te provoca Ujú, nada, o sea, no te claro. provoca nada. Incluso prepararte la comida, los olores, las texturas, y eso es como, oh, sáquenme de la cocina. Ujú, Es bien difícil. Entonces, así como hay otras veces en las que he estado muy cansada, por ejemplo, porque también ese es otro de los síntomas, que el agotamiento es brutal y que si tenía un espacio entre paciente y paciente, me iba derecho a la cama y ahí sí era condescendiente conmigo, ¿no? Ahí sí ujú, era como, ujú, si claro. te cancela una persona, no pongas a otra, ¿no? O sea, anda y descansa. Si alguien te pregunta si puedes atenderlo en la noche, dices que no, porque eso es un límite y te tienes que cuidar. O sea, Ujú, en algunas cosas que para mí eran prioridad para el bebé, era como, Macla, lo lamento, tu hijo es sí, una prioridad. Y en otras es como, no, tú eres una prioridad y cuídate, no ¿no? O pasa sea, nada igual. Sí, exacto, no, sí, nadie se va a morir. exacto. Eh, entonces es como, no sé, ir tanteando de alguna manera, o las pastillas que me Ir hacían viendo. tomar, que para Ujú, mí son horribles, porque yo odio tomar pastillas, no porque odie la medicina, sino porque odio pasar pastillas, me ujú, generan un ujú, malestar horroroso. Pero la doctora fue bien, desde la primera cita, fue bien honesta y bien simple. Y esa simpleza, para variar, lo he dicho en 1000 capítulos, a mí me ayuda mucho, porque mi cabeza es muy, no sé, confusa y compleja y rara y muy grande. Y la simpleza a mí me ayuda mucho. Y cuando yo le dije, ujú. doctora, pero es que me siento con náuseas acá y la pastilla no sé qué, y a mí me da miedo no sé qué, y por eso no sé cuántos, y le hice casi casi que un PowerPoint de todo lo que me pasaba. Ella en una sola frase me dijo, pero es que así es. Ujú, Y yo me quedé. claro, validó todo y fue como, Me dijo, ujú, pero es que así es. Y no tienes de otra. Y yo le dije, ok. a pechuga. Y me dijo, y de eso se trata el embarazo. De que no tienes de otra y de que hay cosas que son así. Y yo le dije, ok. Mm,
Y ya. Bueno, pero también es cómo lo recibes tú, ¿no? Porque para otro puede ser que, ¿cómo que así? No sé qué. Bla, bla, bla. También depende mucho de cómo tú lo Sí, recibas. para mí fue muy terapéutico escucharlo, porque es válido que te quejes, pero al final del día, Exacto, va a abres la seguir siendo boca, así. son 5 cucharadas de huevo revuelto y una pastilla, Sí. y ya está. Ujú, Entonces sí, sí se convierte un poco en aprender a lidiar con lo incómodo y que lo incómodo se convierta muy parte de tu día a día. O sea, para ujú, mí no era cómo hacer que no sea incómodo, no. Es cómo me amisto con que siga siendo incómodo, pero lo tengo que hacer igual. Porque ahí está el híbrido, ¿no? Y trabajaba o sigo trabajando con muchas pacientes que también estaban gestando y me ujú, decían, ¿cómo hago que esto no sea incómodo? Y yo decía, es que esa no puede ser la ruta, porque siempre va a ser incómodo. Las náuseas son, o sea, no podemos ponerle flores a las náuseas, no ujú. podemos ponerle flores a vomitar cada 3 segundos, porque eso es horrible igual, no importa cómo lo veamos, es feo. El punto está en Claro. cómo poder vivir con lo incómodo, no cómo transformar lo incómodo en cómodo, porque no siempre lo vamos a poder transformar. Y eso fue un gran reto. Y sigue siéndolo, porque las incomodidades solo van cambiando, nunca se van, solo van, se van mutando, pero siempre existen las incomodidades y ya uno aprende a vivir con ellas, aunque igual reneguemos, ¿no? Igual pataleamos. Ujú. Dijiste algo muy importante, bueno, estás diciendo cosas muy importantes. Y creo que es, claro, estamos hablando de ti, pero creo que es inevitable pensar también en lo importante que es que haya un profesional de la salud que te acompañe y que principalmente y ante todo vaya acorde contigo y que no sea violento, ¿no? Porque me empezaste a hablar esto de que la doctora te decía una y otra cosa y yo pensaba, claro, qué bueno que tú tengas estas, como te hayan tocado, porque ha pasado en varias ocasiones que te tocan personas que entienden tu nerviosismo de le lanzas todo y te dicen, a ver, mira, te explico paso a paso todos tus miedos, o sea, te resuelvo todas tus dudas y bajo todos los miedos porque soy la responsable, tengo el conocimiento y voy a solucionar esto, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces pasa que hay como violencia médica o no sé, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de esto también para saber, o sea, como yo creo que como un, no sé si como un paréntesis, o sea, tú no lo has tenido, pero si hay alguien que nos está escuchando, quizá no solamente para personas embarazadas, pero estás pasando por un proceso que es difícil. Yo no he estado embarazada hasta ahora, pero con lo que me has contado y obviamente lo que he visto y lo que puedo ser empática entiendo que hay todo un proceso muy difícil en de comprenderme, y como tú dices, de que si como, si no como, tengo un bebé al que tengo que alimentar, yo no quiero, no sé qué, y que ya estés con todo este lío y que venga alguien y te haga sentir mal o te haga sentir peor, yo creo que es la negligencia médica, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y poder encontrar no solamente los amigos y qué lindo del apoyo social, sino también un grupo de médicos que pueda escucharte y hacer valer todas tus preguntas y tus dudas y tus miedos y tus angustias, porque en ese momento uno está pensando en el bienestar, en el mejor bienestar para el bebé, ¿no? Entonces que alguien te diga, oye, ya, no pasa nada, pero no pasa nada, ¿qué? O sea, como tenemos derecho también a eso. Ujú. Sí, es verdad, hay mucho personal médico y en la obstetricia en general que son Ujú, muy negligentes o que son muy hostiles también. Y justo por eso, ¿no? Porque una embarazada es una persona muy frágil, muy vulnerable, que en ese momento ujú, tiene más angustias y preguntas que claridad y respuestas. claro, Entonces entiendo que al personal médico eso lo puede agobiar, pero pues así es, así sí, sí, funciona, sí, porque sí. también ellos tienen que ser empáticos en resolver las dudas y en aclarar las cosas que hay que aclarar y etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, sí, si hay alguien que se siente incómodo en sus consultas de gineco, si se siente incómodo en sus ecografías o con el personal técnico de enfermería, sí es importante que tomen alguna decisión, ¿no? Porque son personas que se supone que te van a acompañar durante todo el tiempo y hasta en el parto, que es el día más cumbre, digamos, de todo este trayecto. Entonces, son personas que deberíamos confiar, que deberíamos sentirnos seguros, ¿no? Acompañados y si no te sientes así, si hay alguien que no se siente así, siempre se puede cambiar, ¿no? O sea, siempre, ujú. siempre creo que uno puede tomar una mejor decisión de Sí, cambio. sí, sí, sí. Sí, quería dejarlo como paréntesis porque igual siempre es importante. Eso es algo que a veces no se habla, ¿no? Acerca del equipo médico que nos acompaña en este tipo de procesos. Y lo otro también que estaba pensando era esto de que nos hayan escuchado el episodio de cuando Macla se casó. Me hiciste recordar eso. No sé si lo mencionaste ahí, la verdad.
Yo creo que sí, pero a mí me lo comentaste, que tú estabas tan nerviosa que no quisiste comer ese día y tu Ujú. mamá te decía, por favor, come y tú no voy a comer. Y fue un bocado, creo que comiste algo chiqui y fue como, ya, porque no tengo hambre y no quiero y yo voy a escuchar mi cuerpo y no voy a comer porque no voy a comer y no se me da la gana de comer. Y ahora es Ujú. a la miércoles lo que quiera, Macla, vamos a comer porque este bebé requiere comida y se la tengo que dar, ¿no? Entonces, en ese momento, ya desde que uno ve me imagino esto de embarazada o positivo, ya dejas de pensar solamente en ti y ya Ujú. empiezas a ser responsable de este otro ser que, como tú bien dices, no le queda otra que recibir lo que tú tengas para darle. Entonces está la Ujú. responsabilidad como adultos que somos de poder ofrecerle a este pequeño ser todo lo mejor que puedas darle, ¿no? Y ya tú, o sea, en verdad suena un poco duro, pero tú puedes aguantar, o sea, no es agradable de ninguna manera, pero en verdad un adulto puede aguantar las náuseas para que el bebé esté bien nutrido, ¿no? Sí, igual no siempre es fácil, o sea, no No, claro. siempre. Yo tuve náuseas y tuve mucho malestar, pero soy plenamente consciente que hay mujeres que la pasan 400 veces peor y Mm, que en esas 400 veces genuinamente su máximo esfuerzo y logro es poder comer una galleta de soda. Y si ese es así, si la persona que nos está escuchando está pasando por eso, también es válido. O sea, que a mí me haya ujú, funcionado ponerme así conmigo claro. misma es porque mi nivel de sensación de náuseas era 4 de 10. Pero si tu nivel es 10 de 10, por supuesto no soy un punto de Sí, ¿no? referencia, ni mi historia es como que la que hay que abrazar. No, no, que cada quien evalúe Sí. sus propios máximos. Mi máximo fue poder hacer eso, así como hay otras cosas que no pude hacer, y creo que es importante eso también, porque sí conozco historias de muchas amigas mías que no se podían siquiera parar de la cama. O sea, que Mm, genuinamente era un malestar sí. que no podían moverse. Y creo que eso es, desde mi experiencia, lo que puedo decir es, yo no lo Ujú, viví así, por lo tanto, me fue un poco más sencillo, es un privilegio, es una lotería, uno nunca sabe cómo, a quién le va a tocar más fácil, más difícil, en qué contextos, en qué circunstancias y etcétera. Pero sí creo que sí, que hay que individualizar, ¿no? O sea, esto que estamos sí, hablando ahorita total. es desde mi experiencia y solo desde mi experiencia. De repente, si en unos años me vuelvo a embarazar y me toca otro embarazo y esto que estoy escuchando ahorita ya no tendría ningún sentido, quién sabe, lo Ujú, veremos, ¿no? sí. Pero es eso, es aprender a lidiar con lo que nos toca y tratar de no compararnos, porque lo muy común es, mi amiga sí podía comer y yo no puedo comer, entonces estoy dañando a mi bebé y es mucha culpa, ¿no? Y es como, no, espera, pero tu amiga tuvo otras sensaciones de repente y tú tienes estas sensaciones y a ver, ¿qué es lo máximo que puedes hacer con este nivel de malestar? Si lo máximo en este nivel de malestar es una galleta, te comes una galleta. Ujú, Porque lo que dicen los claro. ginecólogos también es, escúchame, no tienes que nutrir a un ser como tú, tienes que nutrir a un ser que mide Exacto. 3 milímetros, así que, y lo va a jalar de tu cuerpo, o sea, tú ya estabas nutrida, así que no es que lo que comes hoy va derecho al bebé en esas primeras semanas, así que Ujú, si alguien se siente muy mal y está en su primer trimestre y tal, no se sientan tan mega culpables porque no es verdad que tienes que alimentar a otro ser de tu peso y tu talla y tu edad. No, tienes que ujú. alimentar a un frijolito que se alimenta de lo que tú ya tenías. Así que seamos condescendientes con eso también. Solo quería poner ese Mm, disclaimer porque no quisiera que no, sí. alguien nos escuche y genere culpa, como, Macla pudo hacer esto y yo no puedo y se sientan mal por eso. No, cada persona No, claro. es diferente. No, por eso, o sea, qué bueno que lo aclares. Al inicio del podcast estaba diciendo eso, ¿no? Como que vamos a partir de tu caso para hablar de algunas cosas, pero evidentemente no es como la regla general que eso ocurra. Y pensaba mucho a ver, yo no voy a afirmar ni negar nada, a mí no me hagan caso porque yo no estoy embarazada. Pero me imagino que tiene que ver mucho con la regla, o sea, que lamento si estoy hiriendo sensibilidades, pero hay mujeres que arreglan por 6, 7 días, hay mujeres que arreglan 3 o 4, hay mujeres que he conocido a alguna chica que se ha desmayado del dolor. Yo nunca he llorado del dolor, ¿no? Cuando he tenido la menstruación, ¿no? Y
cosas así, y hay personas que se quejan, y hay personas que no les duele nada, y hay personas que les duele la cabeza, hay personas que les da mucha hambre, hay personas a las que se les quita, hay personas que tienen náuseas, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que nadie sería capaz de decir, ay, ¿por qué Macla tiene la regla de esta manera y yo no? No, el cuerpo es así. Y así me imagino que debe también ser el embarazo. O sea, Ujú, hay diferentes maneras de vivir el embarazo. Hay cosas que se repiten como las náuseas, por ejemplo. De hecho, mi mamá me contó, no sé, termina mi mamá de escuchar este podcast seguramente y me va a llamar y me va a decir, eso no es así. Pero yo recuerdo que mi mamá me contó, por ejemplo, que ella no tuvo muchas náuseas. Eso no quiere decir que la gente no tenga náuseas, ujú. ¿no? O no quiere decir yo, incluso si llego a ser madre algún día, es como, ¿por qué mi mamá tuvo y yo no? O ¿por qué ella no tuvo y yo sí? O sea, cada embarazo es diferente, ¿no? Entonces sí, sí está buena esa aclaración. Eh, y esto es más que nada claro, en cómo lo viviste y cómo, qué aporte puedes dar, porque finalmente si no hemos tocado nunca ese tema y lo estamos tocando ahora es porque también tomamos tu caso un poco para ayudar a que otras personas también se ayuden a entender, ¿no? O sea, las comunidades, ya hemos hablado en el podcast en el episodio de las comunidades son importantes y poder hablar de estas cosas. No sé si tú puedes, igual ya estoy hablando mucho, pero como contar un poco de esto de ciertas cosas que no se dicen de la maternidad, o sea, o del embarazo, de me siento así y no me gusta sentirme así, o tengo ganas de, pero esto está mal, ¿no? O sea, Ujú. como cosas vetadas que nadie dice. ¿No? O sea, no te digo que las digas, pero sí, que sucede. Algo que no sé si lo he escuchado muy comúnmente. Afortunadamente, sí, asterisco, estamos en este momento en el que se ha desromantizado mucho la maternidad, así que hay Ujú, mucho contenido al respecto y creo que eso sí es bien, 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 bien valioso. ujú, Yo recién, a partir del embarazo, me descargué TikTok, antes no tenía, y literalmente solo he visto cosas de embarazos, porque hay muchísimas personas que hablan de cómo lo viven en el día a día y yo me sentía muy acompañada, ujú, ujú, muy, muy acompañada de personas que le están pasando igual de mal que yo en ese día o igual de bien que yo en ese día, y eso sí resulta una tribu bien, una tribu indirecta, ¿no? Porque no son tus amigas, pero bien importante de tener. claro. Pero algo que creo que no se habla o se habla poco tiene que ver con cómo va cambiando tu cuerpo. Y cuando ya sale la panza, ya hay una concepción mucho más clara de que hay un bebé y uno se amista un poco con la forma nueva del cuerpo, porque sabes que es la casa de un bebé y etcétera, etcétera, y hay toda una Ujú, narrativa, ¿no? Pero antes de que pase eso, tu cuerpo está cambiando y almacenando grasa de distintas maneras y etcétera. Y sí creo que es algo que cuesta trabajo. Obviamente, quienes tienen ciertos antecedentes relacionados con el cuerpo, con la comida y tal, les cuesta mucho más. Y he acompañado a muchas mamás al respecto de eso porque es bien, bien como que acelerado el nivel de ritmo que el cuerpo empieza a cambiar muy por fuera de lo que hagas. Y a veces eso se convierte en el espejo en una situación bien difícil, ¿no? Bien, bien difícil. Em, Cuando ya sale un poco más la pancita típica, digamos, de foto, como más redondita y tal, las cosas como que se acomodan de alguna manera porque ya te permites ver la pancita justo como eso, como una casita de un bebé, una cosa así. ujú, Pero antes de eso la ves como, te ves como deforme en muchos sentidos y eso puede ser muy violento. Creo que ahí lo que yo bien diría mm, es, en verdad, revisemos un poco nuestro propio lenguaje, revisemos un poco nuestra historia con nuestros cuerpos, porque va a cambiar. Y una vez más, no vamos a poder hacer nada con eso. Va a cambiar indefectiblemente y creo que es importante que nos agarre con un diálogo interno más compasivo y más amable para que no nos agarre en medio de una tormenta con el cuerpo que haga que uno se sienta muy culpable, porque estás creando vida con una mano, pero con la otra mano estás como lastimándote internamente, ¿no? Y no es tu culpa. O sea, abracemos también esos lados contradictorios, opuestos, ujú, ambivalentes que tenemos todos, pero trabajemos en ellos, ¿no? O sea, sí trabajemos en que no sea tan difícil, más difícil que lo biológico que está muy por fuera de nuestro alcance. Esto sí está en nuestro alcance. Cómo nos hablamos, cómo nos miramos, qué compasivos somos con nosotras mismas, ¿no? Cuando la ropa te empieza a no quedar y literalmente tienes que ujú, despedirte de la ropa porque no te queda, o sea, eventualmente ya no te queda ni un jean
Y eso es bien frustrante porque cuando me decían, oye, Macla, vamos a tomar un helado, yo decía, pero ¿qué me pongo? Lo único que me quedan son pijamas y la ropa de Piero. No me queda Claro, nada. Y obviamente pues tienes que empezar a comprarte por lo menos un par de cosas, digamos, ¿no? Como para tener ahí un sí. recurso de salir. Entonces sonará banal, no sé, pero sí, sí es algo que termina No, siendo son bien esos frustrante, detalles. porque tenía una salida para el viernes con unas amigas y yo decía que, ¿cómo diablos voy? O sea, ¿qué me pongo? ¿En verdad qué me pongo? Solo puedo ir en pijama. Y no voy en pijama. Entonces, Ujú. y lo único que te quedan bien son vestidos, pero hacía frío en ese momento. ¿Y cómo me pongo un vestido? Entonces, es toda una matemática que entiendo que no todo el mundo tiene que hacer, pero en mi caso sí fue una matemática que me pesó, hasta que ya obviamente me compré un par de vestidos, un par de pantalones, un par de polos, y ya con eso resolví. Claramente uso lo mismo todo el tiempo, porque no me voy a llenar un Claro, closet llenecito de ropa que no lo voy a volver a usar prontamente, así que ya está. quién sabe. Por No. lo menos no ahora, entonces no Sí, me sí. merece la pena invertir tanto, ¿no? Pero yo diría que eso, que el tema con los cambios del cuerpo, porque todo tu cuerpo empieza a cambiar. Empiezas a almacenar grasa en la espalda justamente porque se viene una lactancia, entonces toda la primera parte es grasa en la espalda, un montón. Y luego las caderas comienzan a redistribuir la grasa porque las caderas se van a empezar a abrir. Entonces todos tus huesos Ujú. se van a empezar a mover y eso mueve también la composición de tu cuerpo. Claro. Te empiezas a anchar y así Ujú. sucesivamente, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con lo estético que yo sugeriría a las personas que no lo estén atravesando aún, pero lo deseen atravesar, que sí lo lleven a sus espacios de reflexión o si están en terapia o de conversación con sus amigas, conversenlo, porque es algo que vamos a tener que atravesar. Y yo creo que es importante que, como digo, nos agarre con un diálogo un poco más compasivo y amistado que cuando nos estamos peleando con nuestros propios cuerpos, Claro. porque eso se puede volver mucho más difícil. Sí. Quiero aclarar que qué bueno que de esta amistad, la primera que haya quedado embarazada haya sido tú, porque eres tan como, quieres saber tanto de un tema que has, o sea, estás pudiendo también apoyar desde ese lado. Si fuera yo, sería como, ah, sí, me engordé. Fin. Siguiente pregunta. No, pero es que en verdad es cierto, o sea, lo de la ropa, lo decía hace un ratito, como es como un detalle, pero no tan detalle, porque eso solamente es el síntoma que evidencia que en el fondo hay todo un tema con el cuerpo y si hay alguien que además le triguea eso, como hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, sí he escuchado casos de alguna persona que ha tenido algún tipo de TSA y teme quedar embarazada porque es esto de mi cuerpo va a cambiar y qué voy a hacer. Y eso también es un proceso y cada quien tendrá su propia historia y sus propias cosas que hacen que esto cambie, ¿no? Y si no es con el cuerpo, será con alguna otra cosa, quizá cosas que a ti Ujú, como que no te gatilló nada o no te hizo ruido de ninguna manera, pero otras personas sí, ¿no? ujú, Entonces también es tomar en cuenta estos pequeños detalles y no minimizar no, pero es que es solo ropa, o no, es que ya estoy embarazada, ya va a pasar, no debería preocuparme, no, al contrario, ujú, es como realmente como ujú, qué encuentro de mí en esta experiencia también, ¿no? ujú, Em, y esto también me hace pensar en ya el cambio total, esto que decía al inicio de toda tu vida va a cambiar y qué sé yo, pero que realmente es, yo en algún momento cuando hablaba con alguna persona con la que trabajé lo llamé así, no necesariamente tiene que llamar así, porque en ese caso especial lo hablamos así de esta manera, pero como un duelo o una despedida o un cierre de ciclo y la apertura obviamente a a una nueva etapa de, en tu caso, la macla no embarazada. Y la macla embarazada que además después, cuando acabe esta etapa, será otra etapa de la maternidad, ¿no? Pero es también despedirse de esto ujú, que fui y ya no voy a volver a hacer, que no es algo negativo necesariamente, pero como sí, pues no, las libertades que ya no voy a poder tener o las cosas que hacía que ya, no sé, una serie de cosas que ni siquiera tienen que ver solamente con libertad, sino con quién soy yo, ujú. ¿no? Sí, y hay muchas renuncias. Y yo creo que eso es algo Ujú, que exacto. toda persona que está embarazada tiene que, o que no está embarazada, pero piensa hacerlo o desea hacerlo, es importante amistarnos con eso, con que van a haber muchas pérdidas en el camino, así como innumerables ganancias, por supuesto.
pero van a haber muchas cosas que ya no vas a poder hacer o ya no vas a poder, como desde la libertad de elegirlo, ¿no? Por ti, sino Ujú, porque puedes estar afectando a otra persona que no tiene la posibilidad de elegirlo distinto, ¿no? Para mí eso es ujú, lo que gobierna un poco, lo que me hace amistarme con la renuncia, porque si no sería muy difícil. O sea, yo lo veo ujú, así, como estamos en una relación absolutamente desigual. Yo soy demasiado privilegiada de poder elegir y el bebé que está dentro mío no puede elegir nada, está solo supeditado a mí. Y eso ya lo hace muy desigual. Por lo tanto, ujú, yo no lo puedo poner en riesgo poniéndome a mí por encima de. No es me subyugo a, es un ujú. no tienes de otra. Entonces, yo tengo que elegir en función de ti, y sin que eso obviamente me perjudique, por supuesto, pero Claramente. nunca me ha perjudicado tampoco. Cuando me dijeron tienes que comer hígado y sangrecita y a mí no me gusta, es un listo. Mm, Nadie te preguntó si te gusta o no. Es cómelo, porque lo necesita. Ujú, Alguien que no ujú, puede ir a comprarlo por sus propios medios, lo tiene que hacer a través tuyo. Entonces, ujú, tienes que renunciar a esas cosas, como a, no, no como eso porque no me gusta. A mí no me encanta el ujú, queso, por ejemplo, y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. ujú, No me encanta el queso, pero sé que el queso forma parte en ciertos alimentos y forma parte de un lácteo que también te ayuda con el calcio y no sé qué tanta historia. Entonces me lo como. Cuando he comido un sándwich, ya no lo quito como lo he quitado toda mi vida, y ahora es un, no, déjalo, porque entiendo que le puede hacer bien. O cuando me ha ujú, antojado pedir algo de delivery, he dicho, pero mejor lo cocino yo. Sí es más tiempo, es más cansancio, es más flojera, pero ujú, le puedo garantizar mejor calidad de comida. Si fuera por mí, hubiera elegido cualquier otra cosa, en honestidad. Pero, ujú, pero hay varias renuncias, ¿no? O sea, ya no puedo hacer los mismos planes con mis amigas si me proponen, vamos a escalar una montaña, no puedo ir, pero sí puedo hacer otras ujú, cosas. Entonces es un poco de adaptarte y aprender a decir adiós, porque creo que eso nos cuesta un montón. Y ahorita ujú, lo digo desde el absoluto privilegio de que han pasado 6 meses y ya he dicho muchos adioses y ya no me cuesta tanto, pero lo he dicho llorando muchas veces. Ojo, no, no quiero hacerme aquí ujú. la que, ay, qué papayita, que no. No, Claro. no, no, La de la psicología no. del positivo. De No, lo o sea, positivo. miles de veces he llorado diciendo, Sí. no quiero dejar esto, pero sé que lo tengo que dejar ir. O sea, no, no quiero faltar a ese viaje, pero sé que no puedo ir. No puedo, no sé qué, o sea, sé que tengo que hacerlo, pero carambas, ¿cuánto duele? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto afecta? Aunque sientes un amor súper extraño por un ser que no conoces y lo haces a bien por él o por ella, al final del día eso no quiere decir que a ti no te duela dejarlo ir, o sea, no es tan racional el proceso, es golpea emocionalmente y golpea bien, entonces sí creo que es algo que cada quien tendrá que atravesar a su manera y a su ritmo, pero sí creo que hay que ser conscientes que hay muchas cosas que ya no son iguales, ¿no? Y que ya no pueden Ujú, ser iguales, por el simple hecho ujú, de, no sé, por ejemplo, de lo más simple, yo toda la vida me encantan los jugos de fruta, amo ah, los jugos de fruta con locura, pasión, desenfreno y lo que sigue, ujú, pero sé que es mejor comer la fruta y no hacerla en jugo. Entonces ujú, ahora solo tomo jugo una vez por semana y el resto de días de la semana me doy el trabajo de picar la fruta, lavar la fruta y comerla tal cual. Y eso me toma más de minutos, pero ya pues son minutos que me toman y claro. que al final del día me hacen bien. A mí también, de último, ¿no? No solamente se beneficia un bebé, yo también me beneficio con eso. Entonces, Ujú, son varias cositas, ¿no? Desde las más chiquititas hasta las más grandes, como tu forma de pensar, tu forma de comunicarte, tu forma ujú, hay mucho tema, creo que esto es algo importante de poner sobre la mesa, hay muchos temas con el. Mis emociones afectan al bebé directamente, entonces si ujú, yo ujú, lloro lo estoy dañando y si me enojo lo estoy dañando y así sucesivamente, ujú, ¿no? Y acá creo que lo importante de mencionar es que sin duda hay una conexión, pero no es una conexión de yo estoy llorando, por lo tanto mi bebé está sufriendo. No, porque es mucho peor aguantar y hacer de cuenta que algo no nos duele y reprimirlo, porque eso sí se va a manifestar de otra manera, quizás mucho peor ujú. aún, versus darle el canal natural que puede ser llorar o sentir simplemente, ¿no? Entonces, Claro. el embarazo es un sub y baja de emociones, más te la vas a pasar llorando que no, sobre todo en la primera etapa, así que si necesitas llorar, llora.
Si Ujú, necesitas renegar porque estás súper hormonal o por la razón que sea, reniega. Solo también sé consciente de tener recursos a la mano, porque una cosa es tengo ujú, derecho de sentir y otra cosa es voy a sentir y sentir y sentir y sentir y sentir y no hacer nada con lo que siento, con lo cual obviamente ahí sí ya me estoy yo misma desregulando también, ¿no? Entonces hay como, claro. como ese balance que me parece importante de hacer, de no sentir que porque estoy llorando mi bebé está sufriendo, ¿no? Ujú, O sea, el llanto es liberador y es ujú, un regulador emocional importante. Ahora, si estás llorando todos los días y no estás haciendo algo por cambiar esa situación y etcétera, etcétera, pues eso es distinto, ¿no? Ya, yo creo que ahí sí merece la pena revisar un poco lo que puede estar pasando, ujú, pero bueno. ujú. No, sí, y creo que eso también genera mucha culpa en muchas personas. Qué importante que lo mencionas, porque en muchas personas que gestan, ¿no? Porque está esta idea sí, de que si ya no voy a llorar y me voy a aguantar y no voy a hacer, y a menos que sea algo, algo que aún no estando embarazada te pueda afectar, o sea, si digamos te quitas esta condición de embarazada e igual te llama la atención llorar tanto tiempo, pues sí necesitas algo más. Pero si en verdad estás llorando por X cosa o porque a veces también pasa que durante el embarazo suceden cosas externas que nos hacen sentir tristes, pues también es válido llorar, ¿no? O sea, creo que ante todo la negligencia, lo que hemos dicho en algún otro episodio, la negligencia no solamente está en el abandono y yo voy a hacer lo que se me da la gana en este caso y no me importa lo que pase con el bebé, sino también en la sobreprotección, te voy a cuidar todo y voy a tratar de que todo sea perfecto y voy a comer todo y bla, 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 porque te terminas, le terminas haciendo daño también a él, ¿no? No existe el embarazo, no existe nada perfecto. Y como todo es mejorable, siempre tenemos la idea de que podemos mejorar en algo, ¿no? Entonces, como tomo un poco esas palabras que has dicho y de como permitirse sentir, que esto obviamente tenga el límite de hasta dónde también me está afectando a mí, al bebé también, pero a mí como persona que tanto ya llorar o molestarme o renegar ya no está bueno, ¿no? O sea, no creo que a nadie le encanta renegar todo el tiempo cuando tiene un bebé Ujú, adentro. ujú, Entonces, ser muy consciente de eso también obviamente teniendo el adicional de que hay que cuidar a alguien más, pero s- finalmente de- yo lamento si es que estoy diciendo pachotadas, ¿no? Porque una vez más, no estoy embarazada yo. Si no, corrígeme con todo, con toda confianza. Pero en verdad, la persona que está gestando es la casa, como tú dijiste, del bebé. Entonces, hay momentos en donde hay que priorizar, sí, el bebé, pero ante todo hay que priorizar la casa. Y si la casa necesita llorar, necesita deshacerse y volverse a armar, se hace. Y si estás demasiado como tembleque, necesitamos cuidar eso para el bebé, ¿no? Entonces hay que tomar como eso en cuenta, porque el bebé es el centro y hay que cuidarlo y todo, pero ante todo quien está recubriendo eso, o sea, tiene que ser una base segura, tiene que ser un espacio seguro, ¿no? ujú. Sí, que tenga suficiente oxígeno también, ¿no? Para poder ofrecer oxígeno al oxígeno, me refiero no solamente al O2, ¿no? Sino a libertades y Ujú, distintas experiencias. Nunca me voy a olvidar una frase que me dijo esta gran amiga mía que ya es mamá de dos. Y me acuerdo que yo tendría ujú, pues 5 semanas de embarazo, o sea, no tenía nada, básicamente recién titito me había enterado, estaba con ella en su casa y ella me dice en la noche, oye, hay que pedir pizza o lo que se te antoje, no sé, como para comer algo rico, no sé qué. Y yo volteé y le dije, no, 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 porque creo que no debería comer esas cosas, mejor comemos tal cosa. Y ella volteó y me dijo, yo voy a respetar lo que tú me digas que quieras hacer. Si no quieres comer eso, no lo comemos y comemos otra cosa, no hay problema. Pero sí te quiero decir algo, y esa frase se me quedó para siempre. No sé si me estás escuchando, pero si lo estás haciendo, te amo, gracias por decirlo. Ella volteó y me dijo, pero sí te quiero decir una cosa. Tú y nadie más que tú tienes que elegir cómo vas a llevar este embarazo. Hay una manera de llevarlo más fácil que otras y hay renuncias que merece la pena que renuncias y hay otras que no merece la pena. Y tú y nadie más que tú sabrá si te puedes como que saltear, digamos, todos los eventos sociales en ujú, donde vaya a haber comida que tú creas que no y vivir con culpa ese espacio o permitirte ser flexible y a veces una vez cada tanto, una vez al mes, qué sé yo, permitirte estos antojos que también nos hacen bien desde otros lugares. No te estoy hablando de nutrición, pero te puede hacer bien con otras amigas, en otros grupos y tal. Entonces ella me dijo, ujú, si tú quieres comer lechuga y tomate, nos ponemos a hacer lechuga y tomate, no, no va a haber problema.
pero aprende a elegir porque hay embarazos más fáciles que otros y todo va a depender de qué posición tengas tú. ¿Quieres Ujú, seguir el ujú, libro o puedes ser flexible también? Y yo te diría, sé flexible porque el embarazo ya es bien yuca y si no te permites ese tipo de como que opciones, entonces la vas a vivir renunciando a un montón de cosas, como no, mejor no voy a esa reunión, mejor no voy a ese lonche navideño, mejor no me junto con mi familia, mejor no voy a hacer esto. ¿Y cuánto estarías perdiendo? claro. Entonces, obviamente me lo dijo en corto, ¿no? Esto me lo dijo más en corto, ya esto es mi reflexión y sí, o sea, Ujú, me ayudó mucho a decir sí, pues no. Obviamente voy a cuidar lo mejor posible, pero eso no significa que voy a sacrificar todas las otras cosas de mi vida que me hacen bien y que a veces pueden no ser las más saludables, como me pido una pizza con mi amiga en su casa un viernes en la noche, pero cuánto sí estoy ganando de esa salida, o sea, cuánto sí me estoy beneficiando de ese encuentro, ¿no? Más allá de la pizza. Entonces, porque este bebé no solo necesita una mamá que se nutre, necesita una mamá que esté distraída, que esté despejada, que esté en armonía con sí, otras ramas de su vida, no solamente somos biología, digamos, ¿no? Y eso me ayudó un montón, eso me claro. ayudó full, 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 para entender que a veces merece la pena ser flexibles y cuidar esa casa, como bien dices tú, ¿no? Más allá de solamente al Ujú, bebé. ujú. Sí, 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 sí. Y ahora que ya, bueno, hemos tratado de ir como un poco abarcar lo más general. Ahora, si quieres contarnos un poco en qué semana estás y cómo has pasado ya como todo este proceso y cómo estás ahora y no sé, ¿no? ¿Qué retos has pasado últimamente? Bueno, son muchos. Este capítulo podría durar 3 horas, sí, Sí, tranquilamente. sí, creo que hice mal la pregunta. No, está bien. Pero bueno. Bueno, al día de hoy, bueno, ya mañana, digamos, sí, mañana, estamos grabando un Ah, martes y mañana. mañana miércoles cumplimos 24 semanas, que eso en lenguaje normal, siempre me Ujú, cuesta esta parte, es como 6 meses, 5 y pico, 6 y pico, sí, sí, sí. más o menos, saquen sus cuentas, saquen sus calculadoras, pero 24 semanas, que en cualquier caso es un poco más de la mitad del embarazo, ya como para no discutir. Ujú, sí, sí, sí. Em, y esta parte es más bonita porque ya siento al bebé moviéndose como un desquiciado todo el día. Ay, es Y cierto. ¿Cómo eso, fue? ¿Cómo fue sentir eso por primera al vez? inicio se siente como, no sé cómo escribirlo, creo que ninguna palabra alcanza, pero voy a intentar. Al inicio se siente como imagínense un océano grande y que una burbujita en la mitad del océano hace así, ¡poc! Esa burbujita que revienta, ¡poc! Genera ondas, ¿no es cierto? Y esas ondas son bien difíciles de sentir porque estamos hablando de un océano, no de un pedacito de agua Ujú, chiquito. Ya, así se siente al inicio. Y tú dices, ¿será? Y te confunde un montón, pero sí es. Son como burbujitas que revientan dentro de una gran pecera, digamos así, como que ploc, ujú. ploc. No sientes movimiento, solo sientes que una burbujita como que revienta. Eventualmente pasa una semana y media o una semana y ya sientes que la burbuja que revienta genera ondas en el agua y sientes las ondas. Entonces es como, ¿qué fue? El agua se está moviendo dentro mío. Entonces sientes movimiento como acuático. No sé, es mi manera de nombrarlo. Ujú, ujú. Conozco una persona que me dijo, se siente como las ondas de un tambor. Y yo, ala, qué loco como cada quien Guau. representa a su manera. Ujú, Yo me siento una gran pecera. Esa es mi representación ujú. mental. La pecera. Sí. Y ya luego y ahora lo que siento es ya movimientos mucho más francos, o sea, ya sí se sienten movimientos tal cual. Pero ¿sabes qué siento? Como la canción de Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez para chocar mi nariz en tu pecera. Así se siente. Para- Tal cual. Entonces lo que siento es que siempre lo he graficado así, como que mi bebé es como un barquito que está tra la 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 y de la nada, ¡boom! Choca, y luego ¡boom! Choca a la otra pared, y luego ¡boom! Choca al frente y ¡boom! Choca para atrás. Y así anda como rotando por donde se le canta en gana y se Ay, siente que choca, como que poco, poco. De hecho, mientras estoy grabando este capítulo, está que toc, 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 ay, con todas no. las paredes. Y eso se siente divertido. Hasta que se pone Sí. en los huesos, en donde sí duele y dices, ¿qué haces ahí? Y ya, Muévase, ese es otro muchacha. chiste. Em, pero este tipo de experiencias hacen que una, sea más consciente, porque algo que no dije es que disocias un montón durante la primera parte del embarazo y es como que te olvidas que estás embarazada, como que
sabes, pero no sabes. Sabes, pero no Sí, sientes. no Sabes, pero es procesas. raro. Es como una mezcla de verbos extrañísima. Como que cuando alguien me preguntaba, oye, ¿y qué tal el embarazo? Yo decía, ¿qué embarazo? Así cierto. O sea, como que había un cable ahí que se desenchufó, no sé, por un Ujú. montón de rato. Ya hoy, evidentemente, me veo la panza gigantesca y siento al bebé y tal, entonces ya es un poco, No hay manera de no, negarlo. es un poco difícil disociar, porque ya hay interacción. Y lo mismo con la pareja, ¿no? O sea, para la pareja no estás embarazada. Algunos papás recién conectan en el parto, de hecho. Algunos papás recién conectan cuando el bebé habla, de hecho, cuando ya pueden interactuar, pero en mi caso no hubo mayor interacción de Piero, de mi esposo, hasta que empezó a sentir movimientos, que es recién. O sea, ya siente, o sea, él golpea la panza y dice, hola, y el bebé hace tac, tac. Entonces golpea para acá, Buenas. sí, literal, golpea para acá y el bebé, ¡bum!, nada para allá y poc, poc, golpea. Y entonces como juegan, Ay, digamos. no. Y Mi pequeño pez sí, es hermoso. un pececito. Y, y esa interacción ya lo hace como más real, o sea, siempre fue real, pero ya lo hace más real. Sí, claro. O sea, más que real lo hace Concreto. Concreto. concreto, Ujú. Exacto. táctil, ¿no? O sea, es una realidad que se puede tocar. Porque una cosa es una idea de, ah, sí, la idea de, ah, macla embarazada es una macla con pancita, ah, obviamente, pero que Ujú, ya saque la pata, saque la nariz, ujú, saque el poto, saque todo lo que quiera sacar ujú, y que choque, o sea, ya es ujú. casi, casi como, ¿no? Sí, sí, sí. Tocarse, o sea, está tocando al renacojito. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces, bueno, ahorita estoy viviendo un poco eso. Claramente también hay cosas un poco más dolorosas, como el dolor de espalda, que es súper fuerte, dormir ya no es tan sencillo, los sueños se vuelven más lúcidos. Yo nunca jamás en mi vida he recordado mis sueños. No soy la persona que te va a decir, ay, Sumi, no sabes lo que Ujú. soñé ayer. Jamás. O sea, no recuerdo mis sueños. Yo me despierto y borré cassette. Pero ahora el sueño, no sé, es distinto. Como que el cerebro te va preparando para que no duermas tan profundamente, porque ya no puedes dormir tan profundamente, tienes que Claro, estar atento a un bebé. Entonces ya desde la panza te prepara el cerebro, digamos, para que tu sueño sea claro, mucho más ligero, mucho, mucho más ligero. Entonces te despiertas más veces. fuerte. Tener una panza grande hace que también sea todo un reto encontrar la forma Sí, obvio. de dónde ponerte, ¿no? Todavía no estoy en la parte más crítica que sé que es en el tercer trimestre, así que ya les contaremos. Todavía no Uf, estoy cerca de ahí, o sea, sí estoy cerca, pero no estoy ahí. Em, y nada, lo que podría decir es eso, ¿no? Que desde mi perspectiva es bien retador, es bien, bien, bien retador. Hay días súper difíciles y hay días mucho más sencillos también. Y lo que le diría a todas las personas que me están escuchando es, ténganse mucha paciencia, porque si en todos los capítulos hemos hablado de ser compasivos, hoy más que nunca y en este momento más que nunca, en estos 9 meses o lo que dure más que nunca, necesitamos ser todavía más tolerantes, ser más pacientes. Ya no puedo caminar lo mismo que caminaba antes, ya no puedo comer lo mismo que claro. se me da la gana, ya no puedo tomar lo mismo que se me da la gana. Y hay que aprender a darle cierta narrativa a eso para que no se sienta solo como una pérdida, sino se sienta como una pérdida que trae un beneficio también. Porque eso lo hablamos en el último capítulo o hace 2 capítulos de cómo las narrativas que le ponemos a lo que vivimos puede darnos una sensación Hace dos distinta. capítulos. Hace 2 capítulos. Entonces yo diría eso, diría que lo más importante aquí es este lado compasivo con nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestro cuerpo, nuestras dimensiones, porque todo eso va a empezar a cambiar. Y no es que hay manera de estar listas para eso, o sea, nadie te va a preparar para estas cosas, no Ujú. importa este podcast ni ningún otro podcast que exista, o sea, nada nos va a Sí. preparar, pero por lo menos tenerlo en conciencia puede ayudar a no sentir que es una inmensa sorpresa y que todo es extraño y que Ujú. uno se siente muy perdido, ¿no? Otra cosa que es importante es tener tribu y tener amigas, no importa si son mamás o no son mamás, tener personas que te puedan escuchar, que te puedan hasta mandar un emoji de, no sé cómo ayudarte, pero te mando un beso, es suficiente. O sea, eso es súper valioso porque a veces uno se siente maternando muy sola también, porque Ujú. la vida Es que es continúa, un acto en sí. solitario. Sí. La vida de todo el mundo continúa y tú estás sintiéndote muchas veces muy mal o con muy poca energía y te cuestionas, pero ¿por qué tengo poca energía? Si siempre el plan de ir con Sumi a hacer tal cosa me parecía bravazo y hoy día es como que no lo logro, o sea, no llego a ese nivel de energía y te da mucha culpa y etcétera. Entonces es muy duro no poder hablar de esas cosas.
Y afortunadamente en mi caso he tenido el privilegio de tener amigas que han sido muy receptivas con eso, ¿no? Y que me preguntaban, oye, voy a tu casa, y yo sí. Y si al rato decía, oye, no me siento bien, me decían, no, dale, no te preocupes. Y no se enojaban, no se resentían. Entonces, Ujú. para mí era un peso menos de encima de no tener que cumplir, no tener que seguir siendo la macla de siempre, porque pues ya no soy la macla de siempre, ¿no? Y lo mismo con familia y tal. Entonces, sí diría que lo que más me gustaría como dejar en este episodio es eso, ¿no? El ser bien amables, ser compasivas y sobre todo Mm. ser pacientes, porque es un proceso que no importa cuántos libros podamos leer o cuántos podcasts podamos escuchar, va a ser muy individual para cada quien y cada quien lo va a vivir de una manera bien distinta. Ujú. Sí. Quiero hacerte una última pregunta. Nos estamos alargando un montón, pero la verdad es eso, ¿no? O sea, podríamos hablar mucho porque finalmente estamos hablando de tu vivencia. ¿Qué es lo que más has aprendido de ti en toda esta experiencia? ¿O lo que más te ha sorprendido de ti en esa experiencia? No voy a venir la pregunta, voy a pensar. Em, Mi capacidad, no conocía mi capacidad de tolerancia, no sabía que la tenía. Mm. Me consideraba una persona muy picky, como muy, ¿cómo se dice? Como Claro, como especial, eso, ¿no? especial, Como... como exquisita, no Sí. sé, de no me Ujú. gusta esto, tampoco el otro, entonces yo no hago esto, yo no hago el otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero Quisquillosa. eso, esa es la palabra, como quisquillosa, pero en este trayecto, desde tolerar una gripe y tolerar una fiebre sin poder tomar ninguna pinche medicina, porque no puedes tomar nada, he descubierto que puedo tolerar muchas cosas. Que en su momento cuando me tomaba clorfenaminas como si Uf, fueran mentitas, porque vivía con alergia, vivía con rinitis y a veces me daba fiebre o lo que sea, y era un relajante muscular o una pastilla, no sé qué. sí. No puedo más, no puedo más. Ujú. Como esa Ya. sensación de no puedo más. Y hoy podría decirle a la macla del pasado, escúchame, claramente puedes más. O sea, solo es cuestión de sentir o sea, realmente Sí. puedes. O sea, puedes tolerar una fiebre de 39, no pasa nada. Puedes tolerar un dolor No en tenías ti. una motivación para hacerlo. Ujú. Ujú. Y porque tenías muchos recursos a la mano. Hoy que no los tengo, o que en todo caso no los puedo tomar, es como me pusieron la vacuna la vez pasada, el viernes anterior. Me dolía el brazo horrible. Me ha dolido el brazo cuando me pusieron todas las de COVID, etcétera, etcétera. Y, su madre, me siento mal, me tiraba a la cama y tomaba pastillas y tal. Y hoy en día dije, ya, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te duele el brazo? Chántate la o sea, ya está. Y te dio fiebre, sí me dio fiebre, y me dio dolor de garganta y etcétera por la vacuna. Pero todo el mundo te mira y te dice, es que así es, tienes que aguantar, no puedes tomar nada. Entonces, no sé si es la única respuesta que tengo, pero por ahora es la que viene a mi mente. Mi capacidad de tolerar se ha Ujú. ampliado un montón. Y quizás después del embarazo no vaya a volver al mismo punto de tener tantos salvavidas, porque hoy sé que puedo nadar, y sé que puedo nadar un montón, y sé que puedo nadar muy bien, y yo toda la vida había estado bien chapada de mis salvavidas, ¿no? En distintas cosas. Y hoy sé que no, que puedo nadar sin ellos, porque hoy día no los puedo agarrar, y aún así estoy nadando, y aún así estoy viva, y aún así estoy bien, y aún así todo está yendo bien. Así que eso me da mucha admiración, como que me hace sentir muy admirada de mí misma, ¿no? De algo que no sabía que tenía, genuinamente no, y que uno puede ser muy fuerte, más de lo que te has imaginado, más, mucho más. Entonces son experiencias que transforman, como cuando tú contaste lo mucho que Barcelona y este viaje te ha transformado a ti también, como desde aquí podías, no, mejor no hago esto, mejor no hago el otro, y estando allá no tienes de otra, tienes que hacerlo, porque pues, tienes que sobrevivir, y eso transforma, cuando no tienes más recursos, te expandes como loco, te amplías de muchas maneras. Y como te pasó a ti en otras dimensiones y en otras cosas, a mí en estas, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Como que me siento más capaz de lo que me he sentido nunca antes, como súper poderosa, ¿sabes? Porque ya no puedo agarrar los botiquines de ayuda y siento que ya no los necesito siquiera, entonces, monstruo, ¿no? Ujú. Sí. Ay, amiga. Vamos para llorar. Bueno, no, o sea, sí, la verdad es que debe ser increíble esta motivación que uno tiene, ya la viviré yo en algún momento, pero debe ser súper fuerte, ¿no? O sea, como ya no solamente soy yo y como tú dices, estos recursos de, bueno, me voy a echar a dormir, sino
y voy a tomar una pastilla, te aguantas porque te aguantas y ya. Y no sé, ya quizá hablaremos, probablemente sí, tengamos un siguiente episodio de esto, ya cuando el bebé esté con nosotros en este plano existencial. Pero eso también de que dicen que el dolor de dar a luz es uno de los peores si te aguantas y lo haces, o incluso en la cesárea es como, bueno, también entregarte lo que sea que vaya a tocar. Es como, mira, lo que tú me dijiste en algún momento, ¿no? Mi cuerpo está Ujú, haciendo como, lo entrego a ujú, ti, a este bebé, ¿no? Como te lo entrego y tú ves lo que haces, úsalo de la mejor manera, yo me ujú. entrego, ¿no? Entonces, y eso implica tener que tolerar muchas otras cosas y qué fuerte cómo te ha confrontado a ti a este tipo de cosas, ¿no? Y darte cuenta de que en verdad sí se puede. Y eso es algo que en verdad he escuchado de muchos, quiero decir madres, pero en realidad de padres en general. O sea, aparentemente el amor por los hijos es tan fuerte que te hace cambiar todo, ¿no? Y qué lindo, qué lindo. Bueno, Sí, es bien nos hemos transformador. recontrapasado, creo. Creo que Ujú. nunca ha sido tan tangible, porque suena súper romántico y está escrito en mil canciones y Sí, poemas, pero es bien real que cuando tienes algo o alguien más, no lo piensas tanto. O sea, lo que te costaba sí, antes ya claro, no te es cuesta lo que tanto. es. Y lo haces porque lo haces, y lo haces porque hay un otro y porque hay una motivación. Y creo que es eso, que el amor transforma. Y esto que yo lo he escuchado de mis papás y de todos los papás que conozco, habidos y por haber, a mí me sonaba, Mm. ay, qué romanticismo el tuyo, como que ya, no sé qué. Brother, es real. Y te juro por Dios que no lo estoy diciendo desde un lugar romantizado, lo estoy diciendo desde en verdad haces cosas desde la más tonta, como comer lo que nunca comerías, hasta las más complejas, como cambiar aspectos de ti que no lo hubieras hecho por nadie tampoco, eh, Mm. porque hay alguien que te vale la pena y, y que se merece lo mejor de ti en todo caso, ¿no? Entonces, ¿por qué Sí. no abrazar la transformación y entregarte a lo que la transformación te lleve y a donde te mande, si eso es para alguien que se merece eso, ¿no? Que ha venido a este mundo por eso. Así que nada, es bonito. Sí, qué lindo. Yo voy a regresar a Perú y yo ya no seré yo y tú ya no serás tú. Así es, así es, así es, así es. Ese encuentro va a ser bonito también. ¡Ah! Qué forchi, qué Bueno, forchi. sí, sí, sí. Molt fort, como dirían los catalán. Bueno, gracias por compartir esta experiencia con nosotras, con nosotros, con todos que nos están escuchando. En verdad hay muchas cosas que decir y eso, nos hemos recontrapasado y yo me quedaría hablando, pero bueno, me da mucha pena no compartir como que esta etapa tan linda contigo. Te tenía que embarazar cuando yo estaba acá. Si hubieras esperado un poquito más, ya yo llegaba, pero no, no, mentira. Pero bueno, ya llegaré cuando el pequeñuelo esté aquí. Y te mando un abrazo súper fuerte. Y bueno, quizá de parte también de todas las personas que nos escuchan, no lo sé. Gracias por compartirlo, gracias por estar aquí, gracias por darme un sobrino. Y bueno, gracias a ustedes también por escucharnos. Y bueno, ya nos veremos en otro episodio. Y sería bueno también que hayan, si quieren lanzar preguntas ¿no? Como temas de embarazo y tal, que creo que yo estoy hablando por ti, pero que también sería chévere como eso, ¿no? Como que tú puedas responder de tu lado, como que a veces hay muchas dudas, ¿no? Y personas que se embarazan y no tienen embarazos Ujú, contemporáneos, ¿no? Que es diferente que se haya embarazado mi mamá hace cuántos tal años. cual. Si alguien tiene una pregunta y tal, con todo gusto y el amor del mundo, hoy es mi tema favorito, claramente. Hablo, vivo y respiro el tema, Total. así que bienvenido sea, de verdad, no es broma, escríbanos por Instagram, por Ujú. YouTube o por donde ustedes quieran. Si alguna de las personas que están del otro lado son nuestros consultantes, háganoslo saber también para orientarlos de la Ujú. manera que podamos. Y nada, gracias, en verdad, gracias a ti por el espacio, por sobre todas las cosas, por el cariño, porque puedes estar a 1000 kilómetros de distancia literalmente, pero este pequeñín sabe quién es su tía Sumi, te ha escuchado cantar, yo le he puesto tus audios, yo le he puesto, o sea, sabe quién es la tía Sumi, y es un rotito y descosido que se viene a romper y descoser mi vida, como yo le he dicho que por favor lo haga. Así que ya les contaremos. Ya Totalmente. habrá nuevos capítulos de Ay, esto. no, qué emoción. Sí, 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 sí. Pero bueno,
Gracias, un abrazo, me voy feliz. Y bueno, cuídense mucho. Bye.